de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, subraye eso. ¿Cómo queda el grano de trigo? Solo. Y si nosotros no morimos al yo, ¿cómo vamos a quedar? Solos y sin frutos. Porque para poder llevar frutos, los frutos que el Señor espera de nosotros, frutos espirituales, pero frutos en servicio. Porque podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, que es lo mismo, templanza. Esos frutos nosotros los tenemos que tener cuando hemos muerto al yo. Pero si nosotros vivimos en el yo, dígame, ¿cuáles son los contrarios de los frutos del Espíritu? Enojos, contiendas, celos, divisiones, fornicación, envidias, pleitos. Entonces el Señor nos está llevando. ¿Cuáles frutos son los que nosotros verdaderamente estamos enseñando hoy en día? Si hemos muerto al yo, tenemos que dar evidencias que algo nuevo Dios ha hecho en nuestra vida. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si esta es una semilla de trigo y yo no muero, no la tiro al suelo y muere, esto no puede dar frutos. Si yo me la guardo en la bolsa, tampoco va a dar fruto. Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El Señor Jesús en este versículo, Él estaba anunciando su muerte. Él, en ese entonces, Él se estaba poniendo como la semilla, como el grano de trigo. Y estaba diciendo: yo tengo que caer a tierra, ser sepultado, morir y resucitar, porque es la manera que yo les voy a dar vida a ustedes. El Señor Jesús estaba anunciando su muerte. Él nos dio el ejemplo. Él murió físicamente, porque Él sí murió físicamente. Él tuvo que sufrir la cruz. Él tuvo que sufrir el dolor, los golpes, el derramamiento de sangre. Él estaba anunciando su muerte. Entonces, Él nos dio el ejemplo que Él tenía que morir y caer a tierra, ser sepultado y resucitado. Dice, pero si muere, lleva muchos frutos. Ahora el Señor por esta palabra nos está enseñando que nosotros, para llevar frutos, para tener buenos frutos, que realmente digan que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo, tenemos que morir. Y no físicamente, porque gloria a Dios, ya alguien se sacrificó por nosotros, pero el Señor nos pide que muramos a nosotros mismos, a ese yo que se interpone a que los planes de Jesús, los planes que Dios tiene para nuestra vida se cumplan. Y sigue diciendo, el que ama su vida, la perderá. ¿Y de qué vida está hablando en esta palabra? El que ama su vida, la perderá. Está hablando de esa vida en la carne, de esa vida donde están los deseos de la carne, porque nosotros a veces amamos tanto esta vida carnal, hasta nos queremos dar besos nosotros mismos. Me amo tanto ser enojada y no quiero cambiar. Amo tanto contestar y decir todo lo que pienso. Esa es nuestra carnalidad. Amamos tanto que no podemos a veces guardar nada. Decimos todo lo que pensamos. Hablamos sin sabiduría. Amamos tanto como somos. El Señor dice, el que ama su vida la perderá, pero está hablando de esta vida en este mundo, esa vida carnal que a veces no nos permite llegar al plan y al propósito de Dios. Si amamos tanto nuestra vida en la carne, la vamos a terminar perdiendo. Porque Dios no puede habitar en el yo, en el corazón, en el centro de nuestro corazón. No tiene que estar el yo como el superhéroe allí. Tenemos que darle el lugar a Cristo. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Quién es el centro de tu vida, de tu corazón? ¿Es el yo el que reina o es Cristo
Cristo Jesús, el que reina en nuestras vidas. Dios me ha hablado y me ha confrontado tanto con esta palabra, porque yo soy la primera que necesito morir a muchas cosas, amados hermanos. Día a día trabajamos en cosas y morimos a cosas, pero nunca de los nunca vamos a decir, yo no necesito morir a nada. Porque tenemos a veces impaciencia, no somos pacientes, somos tan impacientes, tenemos que morir a esa impaciencia, al doble ánimo, a veces sí, a veces no, a veces quiero, a veces no quiero. Y dice la palabra que el que ama su vida la perderá, esa vida en la carne, tenemos que aborrecer esa vida carnal. Y el que aborrece su vida en este mundo, si aborrecemos esa vida en este mundo que nos ofrece tantos placeres, tantos engaños. Pero si nosotros aborrecemos la vida en este mundo, amados hermanos, para vida eterna la guardaremos, dice, para vida eterna la guardará. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Porque el Señor, si amamos tanto esta vida en la carne, en este mundo, vamos a terminar perdiendo ese derecho a estar un día en el reino de los cielos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero el que aborrece esta vida carnal, para vida eterna la guardará. ¿A qué necesitamos morir? Si Dios te habla a tu corazón y te pregunta, ¿a qué necesitas morir? Varón, mujer, aquellos que están mirando allá al otro lado de la pantalla. Si el Señor te examina hoy y te dice, ¿a qué necesitas morir? No necesitas decírselo a nadie, tú lo sabes. ¿A qué necesitamos morir? ¿A qué necesitamos morir? En general, a nuestras obras de la carne, que son las que se oponen al Espíritu Santo. Entre ellas tenemos que morir a los celos, a los pleitos, a las iras, a las contiendas, a las murmuraciones, a los chismes, a las envidias, al enojo, a ese ego que a veces lo ponemos más arriba que todo, a los problemas de autoestima, porque a veces tenemos problemas de autoestima, no nos sentimos valiosos. Y Dios nos ha dado un valor a cada uno de nosotros. A la falta de perdón. Amado hermano, que Dios te examine tu corazón. ¿A qué necesitamos morir? A la falta de perdón, a las mentiras, a esas mentiritas blancas que no son blancas porque mentira es mentira. A la amargura, amados hermanos. Dios quiere que muramos a todo eso, que este día nosotros podamos entregarle todo eso al Señor. Si no te has podido despojar de todo esto, hoy este día tú le puedes entregar todas esas cosas al Señor. ¿A qué más necesitamos morir? Al egocentrismo, a ese orgullo que nos mata, Dios mío. Creo que el orgullo es una de las cosas más terribles del ser humano, a las cuales necesitamos verdaderamente morir. Porque eso es lo que arruina la vida del hombre cuando defendemos tanto el orgullo, nuestro yo. Ahí se encierran tantas cosas malas. Morir a todo pasado. Porque muchos, amados, estamos aquí y todavía dependemos del pasado. No hemos podido entregar esas heridas del pasado al Señor y seguimos mortificados por el pasado. El Señor quiere que muramos a ese pasado, quiere que le entreguemos todo eso que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra, hermanos? Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dígalo con convicción. Yo creo, diga, que Dios tiene grandes cosas para mi vida. Dígalo con convicción, hermano. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para mi vida. Pero Dios
no las puede dar si antes no morimos al yo en la carne. Amados, cuántos milagros, cuántas cosas Dios quiere hacer en nuestra vida, pero Dios quiere ser el único que esté en el trono de tu corazón, Él. Porque mientras nosotros a veces no soltemos el pasado, no muramos al yo, Dios no nos puede entregar ciertas cosas. Hay milagros que están detenidos porque no hemos decidido darle el lugar que Dios se merece en nuestro corazón. Y dice la palabra, perdón, los apuntes que tengo yo aquí, cuando yo muero a mi yo, cuando morimos a nuestro yo, nos convertimos en una semilla. Nosotros somos el fruto de una semilla que tuvo que morir. Somos el fruto de la muerte de Cristo. Él murió y somos el fruto de esa muerte, porque al morir Jesús, Él dio frutos y salvó a toda la humanidad. Le ha dado la oportunidad a todos para que nosotros recibamos ese regalo de salvación. Pero amados, cuando nosotros como personas morimos al yo, tú vas a ser esa semilla que lleve mucho fruto. Tú eres esa semilla y alguien más que murió, alguien más que se puso en la brecha, te llevó la semilla. Y Dios no solo quiere que seas un fruto y que te comas el fruto, sino quiere que seas una semilla, que mueras para que lleves más fruto. Porque si la semilla no muere, dice, queda sola. Pero si la semilla muere, lleva muchos frutos. ¿Cuántos quieren llevar muchos frutos delante del Señor? ¿Cuántos queremos ser esos frutos, amados hermanos? Porque al negarnos a nosotros mismos es lo que lleva fruto, en morir. Amados, ¿cómo vas a traer a gente al pueblo de Dios? ¿Cómo lo vas a traer a Cristo si nosotros no mostramos frutos buenos? ¿De qué manera podemos decirle, mira, cómo mi vida ha cambiado si vivimos en el viejo hombre? Si vivimos allá en el pasado. ¿De qué manera las personas pueden ver cosas nuevas en nosotros si nosotros no hemos muerto a ese yo, no hemos muerto a ese viejo hombre? Para que nosotros llevemos muchos frutos, tenemos que morir, tenemos que someter nuestra carne al Señor y dejar que el Espíritu Santo sea en nosotros. El Señor quiere que seamos una semilla que muere, que lleva muchos frutos. Que tú seas esa semilla para tus hijos, que tú seas esa semilla para tus familiares, para tus compañeros de trabajo, que tú seas una semilla que traiga frutos. Hay muchos espacios acá, pero tenemos que ser esa semilla que muere y que traiga frutos, que lleve frutos. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer esa semilla para nuestros hijos si nosotros no les estamos dando un buen fruto, un buen ejemplo? No hemos muerto a nuestro yo y seguimos viviendo en nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo le podemos decir a un compañero de trabajo, te invito a la iglesia? Y nosotros no damos un buen fruto, un buen testimonio allá afuera. Porque la gente no es tanto, no lo va a convencer lo que tú digas, sino cómo tú vives tu vida. No son las palabras bonitas las que convencen, sino los frutos que damos a los demás. Tenemos que ser esa semilla que traiga fruto. Esa semilla que sembremos en nuestros familiares. Esa semilla para nuestros hijos. Esa semilla para los compañeros de trabajo, de la escuela, de donde quiera tú vayas, que tú seas una semilla fructífera. Porque muchas veces podemos tener la semilla aquí y la podemos malgastar o comer o le echamos a perder en deleites, en cosas allá afuera, pero para nosotros poder dar fruto tenemos que morir. Tenemos
tenemos que morir. Es el testimonio. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. El Señor nos dio la muestra de que Él murió, aún siendo nosotros pecadores. Romanos 5:8. Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo de que es morir por amor. Y nosotros tenemos que morir también por amor a la obra del Señor, por amor a esas almas que se pierden. Mas Dios, no sé si ya lo tiene en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no escatimó ser igual a Dios o ser Dios. Dice que Él se humilló a lo sumo. Él se humilló a lo sumo y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él no escatimó ser Dios para morir por nosotros. Siendo nosotros tan malos, tan pecadores, alguien murió para darnos vida. ¿Qué estamos haciendo para darle vida a los demás? Estamos muriendo nosotros, a negarnos a nosotros mismos, para darle vida, para hacer esa semilla que dé fruto, que se multiplique. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Como dice en esta palabra, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y tenemos otro ejemplo de Jesús que toca mis entrañas. Amados, Él siendo Dios, se tuvo que negar a Él mismo. Porque cuando esos griegos llegaron, Él sabía todo el dolor que iba a pasar. Él sabía el panorama que iba a vivir. Él sabía que iba a perder su vida. En Mateo 26, 38 y 39. Es una palabra que siempre me ha tocado mucho, amados hermanos. Cuando meditamos en la palabra podemos mirar el gran amor con que Dios nos ha amado. Podemos mirar al Señor como Él mismo tuvo que negarse a Él mismo, tuvo que morir al yo, porque Él siendo Dios era una persona como tú y yo, con emociones, con tristezas, pero dice que nunca pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Y dice la palabra, y este es un ejemplo que el Señor nos da, que Él tuvo que morir a su yo, a su voluntad, para que la voluntad del Padre fuera en Él. Y nosotros tendríamos que decir de la misma manera, Señor, no me gusta esto, lo que estoy pasando. Me duele, Señor, pero ayúdame a resistir. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. En este versículo, Mateo 26, 38 y 39, el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo Él se tuvo que negar a ese yo. Y le dijo entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús tenía una profunda tristeza porque Él sabía lo que le esperaba. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él mismo necesitaba de las oraciones de los discípulos porque Él sentía que no iba a poder pasar esa prueba, ese proceso de dolor. Siendo Dios, quería que los discípulos se quedaran, pero ya ven el resto de la historia, que los discípulos no pudieron orar ni siquiera una hora por Él. Él estaba angustiado, dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedad aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En el Getsemaní, Él se fue a orar. Allí Jesús se estaba negando a Él mismo, porque en su humanidad
Él sabía el dolor que le esperaba. Él sabía su muerte. Él sabía todo el panorama. Pero él mismo se postró orando y diciéndole al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una tribulación, en una prueba? Y nos duele, amados hermanos. Y quisiéramos que las cosas Dios las cambiara. Pero no es como nosotros queremos y no es como el Señor quiere, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Jesús como diciéndole: Señor, ¿habrá otra manera que yo pueda pasar este proceso, esta prueba, esa copa amarga, el pecado de todos sobre sus hombros? Pero el Señor le dijo: pero si es posible, Señor, que esto no acontezca. ¿Y por qué le digo que Jesús se negó? Porque le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Aquí está el yo de Jesús. No se haga como yo quiero, sino como tú. Estamos dispuestos nosotros a decirle al Señor: Señor, no me gusta lo que estoy pasando. Estoy en un proceso. Yo no sé cuántos están pasando por un proceso, por un dolor, por una situación en sus vidas. Y quisiéramos que Dios nos quitara esa carga de un momento para otro. Pero el Señor Jesús le dijo: que no sea como yo quiero, sino como tú. Y qué duele estar en esos procesos. Y Dios lo permite por una razón. Porque si Jesús no se hubiera negado a él mismo y hubiera dicho: yo por qué voy a morir por tantos pecadores, por el alcohólico, o por la prostituta, por el drogadicto, por el borracho, por el fornicario, por el mentiroso, por el violador. Si Jesús no hubiera tomado la acción, él se tuvo que negar a él mismo para poder sobrellevar esa muerte, esa crucifixión. Y Jesús, ¿por qué les pongo a Jesús? Porque Él es el modelo perfecto. Él nos dio el ejemplo de qué es negarnos, de qué es decir: Señor, no me gusta lo que estoy pasando, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que sea conforme a tú quieras, porque todo lo que acontece en la vida, por más terrible, por más malo que lo veamos, si estamos en Cristo, dice que todo ayuda para bien, para los que conforme a su propósito hemos sido llamados, para aquellos que amamos al Señor y hemos sido llamados conforme a su propósito. Nada de lo que sucede en nuestra vida que es permisible por Dios es en vano. Todo tiene un plan y un propósito. Si Jesús no hubiera pasado este proceso duro, difícil, Él no hubiera podido darnos esa vida que nosotros tenemos hoy en día. Y hay cosas en nuestra vida que Dios está moldeando cosas, y por eso Dios ha permitido cosas, porque en ese proceso que estamos pasando difícil, el Señor quiere que aprendamos a morir a nuestro yo, a morir a ese yo y a depender de Él, a decirle como le dijo Jesús: que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque también en la palabra Mateo 16, podemos ver otra palabra que se relaciona con lo que hemos estado hablando, amados hermanos. Mateo 16, 24-26, perdón si se lo dije equivocado. Mateo 16, 24-26. Un amén si ya lo tienen, amén. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez más el Señor nos dice,
Le dijo a sus discípulos y ahora nos dice a nosotros: si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el Señor dice que nos neguemos. Porque nosotros no podemos ser sus discípulos si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Tiene que haber una negación. ¿Y cuál es esa negación? Negarnos a ese yo, negarnos a esos deseos de la carne, tomar su cruz, llevar todas aquellas situaciones a los pies de Él. Tomar su cruz, que cada día nosotros rindamos nuestra vida a Él, nos rindamos en totalidad a Él, que llevemos todas esas dolencias, esos problemas, esas cargas a los pies del Señor. Porque así como Él llevó todo, nosotros a veces llevamos situaciones en nuestra vida. No es que vamos a llevar una cruz literalmente, pero llevamos situaciones en nuestra vida, tenemos situaciones no resueltas, algún hijo, alguna cosa que tengamos en nuestra vida, pero que tenemos con paciencia llevar esas situaciones al Señor, entregárselas a Él, ir caminando, que tal vez que a veces vamos tropezando, vamos a rastra, pero nosotros seguimos caminando, llevando el agravio, las ofensas, llevárselas a Él, no luchar en nuestras mismas fuerzas. Dice el Señor que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y eso se relaciona con negarnos a nuestro yo, a nuestros deseos carnales. Es que decirle: Señor, hay tentaciones, donde quiera hay tentaciones para los jóvenes, en la escuela, en el trabajo, para los adultos. Señor, mira cuántas tentaciones hay en este mundo, pero ¿qué significa negarnos y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Porque eso es negarnos, amados hermanos. Aunque quiera pelear, aunque quiera gritar, aunque quiera enojarme, pero yo me niego a mí mismo y le digo: Señor, ayúdame, dame control, dame dominio propio. Mi carne quiere pelear. Una negación total, una negación que en vez de ir y pelear, ir a los pies del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, quita este enojo de mí. Quiero vengarme tal vez de alguien que me hizo un mal, pero yo me niego, Señor. Yo te llevo esa carga a ti. Negarnos a nosotros mismos para agradar al Señor. Porque a veces, hermanos, no nos negamos. Le damos rienda suelta a nuestra carne y hacemos todo lo que nuestra carne dice. Pelea, desquítate, dile, habla, contéstale de la misma manera. No te dejes. No te dejes, la carne sí es terrible. Pero cuando nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos, ¿sabe qué? Le decimos al Señor en nuestra mente: Señor, ayúdame. Porque si yo en este momento no me niego, yo creo que va a haber un fuego aquí y vamos a terminar peleados y todos huyendo, uno para cada lado. ¿Cuántas cosas nosotros podemos lograr cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amados, todos los que queramos salvar nuestra vida, esa vida que nos aferramos a esa vida carnal, a esa vida terrenal, a esa vida donde están encerrados todos los malos deseos, dice que si nosotros queremos salvar esa vida, la vamos a perder. Y si nosotros perdemos esa vida, negándonos a nosotros mismos y decir: yo me niego, voy a perder esta vida, pero esta vida en la carne, dice la palabra, por causa de Él hallaremos. Porque, amados, a veces la carne te dice: pelea. Pero cuando tú te acuerdas el amor que le tienes a Cristo, dice: no voy a caer, no voy a ceder, porque yo amo tanto al Señor que yo sé de que si yo tomo una acción y no me niego y le doy rienda suelta a mi carne, yo voy a pecar en contra del Señor. Y es como nosotros podemos lograr someter esa carne tan terrible que hay en nosotros. Porque dice la palabra: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo? Porque en esta vida, amada, en esta vida carnal, en esta vida terrenal, en esa vida de que hable el Señor, que el que quiera salvar su vida, es aquella vida que nosotros nos aferramos a una vida donde queremos agradar a todos,
Queremos tener contentos a todo el mundo, recibir los aplausos del mundo, que todo el mundo nos apruebe lo que hacemos. Si nosotros queremos salvar esa vida, la vamos a perder. Porque muchos, amados hermanos, tristemente procuran buscar la aprobación de este mundo, la aprobación del hombre, los aplausos del hombre. Pero esa vida no aprovecha para nada, porque dice, si nosotros queremos ganar al mundo, que el mundo nos aplauda, la aprobación de todos allá afuera, que seamos el centro de atención, esa vida no aprovecha para nada. Porque dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo? Te ganas a muchos amigos allá afuera, fama, dinero, amigos que te rodeen, te aplaudan. Pero dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? De nada, amado hermano. Si nosotros buscamos la aprobación del mundo, fama, dinero, vamos a terminar perdiendo la vida eterna. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Alguien está aquí todavía?